Antífona de entrada. El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un sacrificio de alabanza, oración colecta. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. He pecado contra el Señor. Del segundo libro de Samuel 12, 1, 7a. 10 a 17. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita, que se había comprado, la había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre, para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Reflexión. Este pasaje nos muestra uno de los momentos más humanos y dolorosos de la vida del rey David. David, el elegido de Dios, el pastor hecho rey, cae gravemente en el abuso de poder, la injusticia y el pecado. Y, sin embargo, esta lectura no se queda en la caída, sino que nos conduce al camino de la conversión. Dios no humilla a David públicamente, le envía a Natán, quien con una parábola despierta su conciencia. David se indigna ante la injusticia, sin darse cuenta de que está juzgándose a sí mismo. Así actúa muchas veces el pecado, nos vuelve ciegos ante nuestras propias faltas, mientras somos duros para juzgar las de los demás. La frase de Natán: ese hombre eres tú, es un golpe directo al corazón. No es una condena, sino una invitación a mirar la verdad sin máscaras. Y David responde con una de las oraciones más breves y sinceras de toda la Escritura: he pecado contra el Señor. No se justifica, no se defiende, no culpa a nadie. Reconoce su pecado con humildad. Aquí descubrimos algo esencial: Dios no busca destruir al pecador, sino salvarlo. El Señor perdona a David, pero el perdón no elimina las consecuencias del pecado. Esta enseñanza es profunda y realista. La misericordia de Dios es infinita, pero nuestras acciones dejan huellas en nosotros y en los demás. David ayuna, ora y se postra en el suelo. No lo hace para obligar a Dios, sino porque su corazón está quebrantado.
Su oración nace del dolor, del amor herido y de la confianza en un Dios que escucha incluso en medio de la tragedia. Esta lectura nos invita a preguntarnos: ¿reconozco mis pecados con sinceridad? ¿Me dejo confrontar por la palabra de Dios? ¿Confío en la misericordia del Señor, aun cuando debo asumir las consecuencias de mis actos? Hoy aprendemos que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en levantarse con humildad, confiando en que Dios puede transformar incluso nuestros errores en un camino de salvación. Evangelio. ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Del Santo Evangelio según San Marcos 4, 35 a 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Reflexión. Este Evangelio nos sitúa en una escena llena de movimiento, miedo y misterio. Los discípulos están obedeciendo a Jesús: «Vamos a la otra orilla». No están fuera de la voluntad de Dios, y aún así, la tormenta llega. Esto nos recuerda que seguir a Jesús no nos libra de las dificultades, pero sí nos garantiza que no estamos solos en medio de ellas. La barca se llena de agua, el viento ruge y el miedo paraliza. Mientras tanto, Jesús duerme. Este detalle es profundamente humano y, a la vez, desconcertante. Los discípulos sienten que Jesús no se preocupa, que guarda silencio cuando más lo necesitan. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho en el corazón: «Señor, ¿no te importa lo que me está pasando?». Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, y todo queda en calma. No solo calma la tormenta exterior, sino que revela algo más profundo: Él tiene poder sobre el caos, sobre aquello que el ser humano no puede controlar. El mar, símbolo del miedo y de la muerte, obedece su voz. Luego viene la pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús no los regaña por despertarlo, sino por haber dejado que el miedo fuera más grande que la confianza. La fe no significa ausencia de tormentas, sino creer que Jesús está en la barca, incluso cuando parece dormir. El Evangelio termina con una pregunta abierta: ¿quién es este? No es solo una admiración, es una invitación. Cada uno debe responderla con su vida. ¿Quién es Jesús para mí cuando todo va bien? ¿Y quién es cuando el viento sopla fuerte? Hoy el Señor nos invita a pasar del miedo a la fe, del grito desesperado a la confianza serena. Porque cuando Jesús está presente, ninguna tormenta tiene la última palabra. Acerca del reino de Dios expresada por medio de parábolas, viene ahora, en San Marcos, un ciclo de 4 milagros. La intención fundamental de Jesús en el relato de la tempestad calmada se orienta a suscitar y a confirmar la fe de sus apóstoles. Una fe que debe superar miedos, desánimos y desconfianzas. Una fe que no es otra cosa que el leal reconocimiento de su condición de Hijo de Dios y de Señor de su Iglesia, gráficamente representada aquí en esa barca, zarandeada por el viento, donde Jesús inexplicablemente parece dormir impasible. Oración sobre las ofrendas.
Dios Todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como los dones ofrecidos en honor de San Juan Bosco alcancen el fruto de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, antífona de la comunión. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor, oración después de la comunión. Alimentados con santos manjares, concédenos, Dios Todopoderoso, seguir constantes los ejemplos de San Juan Bosco, servirte con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable. Por Jesucristo, nuestro Señor.